El apocalipsis azotó Kentucky en los 90. El virus se ha extendido por el resto del país, y tú eres de los pocos inmunes a esta supuesta gripa de la que ha estado el gobierno hablando durante las últimas semanas. Este virus infecta rápidamente a sus víctimas y las reanima como un muerto viviente. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo morirás tú? Muy buenas días a todos, soy Materia, y el día de hoy estamos una vez más en Project Zomboid. Esta vez estamos hablando sobre la historia y el lore detrás de este fantástico juego. Así que bueno, vamos a ello. El origen. Se desconoce el verdadero origen de este Noxipen Illness, como es llamado. Hay varias teorías, una acerca de carne en mal estado proveniente de Spiffos Burger, otras sobre un experimento que salió mal en laboratorios del gobierno. Se cree que tiene una similitud bastante considerable con la enfermedad de la vaca loca, o por sus siglas en inglés BSE. ¿Cómo se propaga? Como si de una gripe se tratase, el aire es su medio de infección. Pasando de persona en persona, va afectando el sistema inmune y matando a sus víctimas. Si bien este es su medio principal de infección, se conoce de ciertas personas que son inmunes al virus, como es el jugador. Otras formas de contagiarse es mediante el cambio e intercambio de fluidos, así como sangre o saliva, método del cual no se tiene inmunidad registrada alguna. Síntomas. Los síntomas de esta enfermedad son náuseas, malestares, así como irritación y fiebre. Tras 2 o 3 días, el virus matará a su víctima y la reanimará en menos de un minuto. El jugador solo puede prolongar lo inevitable, manteniéndose en forma, cuidándose, hidratándose y alimentándose. Pero la diferencia será escasa, a lo mucho un día y medio. Por el contrario, la enfermedad no tiende a ser tan letal por sí sola. Las heridas provocadas por los zombies o Zeds, como son conocidos, lograrán desangrar al protagonista en cuestión de minutos si no son tratadas con cuidado. Eventos previos al juego. El juego toma lugar en 1993, para ser más exactos, el 9 de julio de ese año. Cerca de una semana antes de iniciar la partida, el servicio de telecomunicaciones de Kentucky suspende todas las líneas con el propósito de darles mantenimiento. Se desconocen las razones exactas de esto. El día 6 de julio, se inicia el protocolo de evacuación y contención de la ciudad, impidiendo que cualquier persona entre o salga de Knox Country. Se tiene registro de violencia policíaca hacia ciudadanos. Aquellos que intentaron entrar o salir resultaban heridos o muertos. Eventos durante el juego. A lo largo de la primera semana, el jugador será capaz de encontrar distintas pistas en relación a la trama. Deberá estar pendiente de la radio y de la televisión para encontrar dichos eventos. El 12 de julio, se expande la zona de contención a condados y ciudades en la cercanía, debido a que la infección ha logrado expandirse. El día 14, el general McCrew anuncia que es una enfermedad similar a la gripa y que no hay necesidad de alertarse, cosa que es completamente una mentira por todo lo que se puede ver en el juego. Durante esta primera semana, se puede escuchar la estación de radio 93.2, que nos contará a través de las voces de Frank Hemingway y Jackie Jay los sucesos en el interior y exterior de la zona de contención. Eventualmente este parte desaparece y se cree que murieron a manos de los Zeds. En alguna fecha cerca del 14 o 15, en la radio se puede escuchar sobre una fotografía que se filtró desde Westport. Una fotografía de una persona adulta con un brazo mutilado, que parecía no importarle, mientras avanzaba y se desangraba como si nada. Fotografía que alertó a prácticamente todo el mundo en Estados Unidos. El 16 de julio, el gobierno pierde control de las fronteras y de los bordes de contención. La infección avanza a otras zonas de Estados Unidos. Los militares se ven forzados a destruir todos los puentes y carreteras importantes para limitar la zona de contención. Al final de la primera semana, en la televisión, el general McCrew anuncia los síntomas de la enfermedad, así como algunos consejos y advertencias sobre la misma. También hace alusión
a que todo muerto viviente es un monstruo y no debe ser tratado como humano. En algún punto del primer mes, la milicia, o lo que queda de ella, mandará un helicóptero que intentará rescatar a los últimos supervivientes. Este helicóptero no es accesible en ningún momento, así que se desconoce su paradero después de este evento. Hay teorías que creen que este helicóptero choca porque alguno de los militares estaba infectado, pero no es posible saberlo. Lo que sí es posible es saber cuándo aproximadamente el evento del helicóptero sucederá, esto a través de los servicios de telecomunicaciones de radio de la milicia. Los próximos eventos son un poco menos exactos, puesto que dependen de la partida de cada uno del jugador. En situaciones normales, en algún punto alrededor del primer mes, los servicios básicos como electricidad y agua dejarán de funcionar. Asimismo, en algún punto del primer año, la naturaleza empezará a retomar partes de la ciudad. A partir de este punto, deja de haber registro alguno exacto sobre los eventos en el juego. Todo esto depende de cada una de las partidas y de las cosas que se encuentre el jugador. Y bueno, en conclusión, esa es un poco la historia y el contexto de Project Zomboid. Sin duda es bastante compleja y muy difícil de conseguir cuando estás jugando. Esto se debe a que uno debe estar pendiente de las entradas de radio, televisión y de sobrevivir. Entonces no siempre será posible escuchar toda esta información. Ese video me ha tomado un poquito más de lo esperado, pero he intentado resumir y traducir de manera coherente toda la información que logré encontrar. Dicha información puede ser encontrada en algunos links que les dejaré aquí abajo, en especial del grupo de Reddit de Project Zomboid, y un link que tiene todas las entradas de radio y televisión en inglés. Así que bueno, si te ha gustado este video, podrías suscribirte al canal y dejarte un like para saber que te gustan estos videos y que yo pueda seguir haciendo esa clase de estilos. Si das clic justo a la derecha del logo del canal, podrás ver más partidas de Project Zomboid. Han sido increíbles, es un juego muy chido. Y a la izquierda, un video que te estaré recomendando. Así que, bueno, ha sido todo de mi parte y ahora quiero leerte. Quiero ver qué opinas tú, cuáles son tus teorías acerca de toda esta historia de Project Zomboid. Aquí lo puedes estar dejando en los comentarios. Y sí, nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.